Ahora vamos con nuestra tercera unidad, técnicas y herramientas en la vigilancia activa de eventos, verificar, investigar y rastrear. Las herramientas más utilizadas en la vigilancia activa tienen como objetivo utilizar los datos provenientes de diferentes fuentes de información primaria y secundaria para identificar casos no captados en la vigilancia rutinaria. El Instituto Nacional de Salud, en el marco de sus competencias misionales, entrega y divulga acciones, procesos y procedimientos, metodologías y herramientas para la vigilancia en salud pública, valoración de riesgos y generación de alertas tempranas, las cuales son actualizadas de manera permanente. Se invita a revisar la bibliografía del módulo para acceder y estudiar a profundidad estas orientaciones. A continuación, exploraremos algunos de los métodos más frecuentes utilizados que permiten verificar, investigar y rastrear casos y contactos. Estos son investigación epidemiológica de campo, la IEC, la búsqueda activa comunitaria o la BAC, rastreo y búsqueda activa institucional, la BAI. Subunidad 3.1, investigación epidemiológica de campo. La investigación epidemiológica de campo en general y en el estudio de brotes en particular son actividades muy importantes dentro de la vigilancia epidemiológica, pues sus resultados permiten a los servicios de epidemiología profundizar sobre el conocimiento del espectro clínico de una enfermedad, su magnitud y gravedad, e identificar los grupos más susceptibles y los factores de riesgo asociados al evento estudiado en un ambiente sociocultural determinado. La investigación epidemiológica de campo es necesaria ante la presencia de casos o brotes de una enfermedad o evento con programas de erradicación, eliminación o control. Los objetivos son identificar y aplicar principios, métodos y procedimientos básicos de la investigación epidemiológica de campo en el estudio de brotes. Identificar y reconocer las situaciones de alerta que demandan investigación epidemiológica de campo. Apoyar el componente epidemiológico de la preparación y la respuesta ante emergencias epidemiológicas. Reconocer la relevancia del concepto de evento de salud pública de importancia global y los distintos requerimientos del Reglamento Sanitario Internacional 2005 aplicado a la investigación epidemiológica de brotes. En esta unidad se explora aspectos generales de la investigación epidemiológica de campo y se revisan los pasos básicos para la detección, caracterización, confirmación y control oportuno de brotes y situaciones de alerta epidemiológica en la población. La identificación de los factores de riesgo individuales y colectivos que participan en la ocurrencia de eventos de importancia para la salud pública es la base para el desarrollo de intervenciones dirigidas a la promoción de salud y prevención y control de enfermedades. En situaciones de alerta epidemiológica, las acciones de control deben ser implementadas en forma rápida y eficiente, dirigirse a suprimir o eliminar las fuentes de infección y exposición, interrumpir la transmisión en la población y reducir la susceptibilidad. Atributos para hacer una investigación epidemiológica: cuando la situación es prioritaria, cuando los casos exceden su ocurrencia usual, cuando parecen tener fuente común, cuando la severidad es mayor que la usual, cuando es una enfermedad nueva, emergente o desconocida en el área, en los casos establecidos en los protocolos de vigilancia de salud pública del Instituto Nacional de Salud, también en el seguimiento de la tendencia de eventos, en brotes y en la letalidad o en el aumento de casos en los pacientes hospitalizados. Investigación epidemiológica de campo. La investigación epidemiológica de campo puede ser definida como la aplicación de los principios o métodos de la investigación epidemiológica para el estudio de eventos en salud inesperados, para los cuales se demanda una respuesta inmediata o una intervención oportuna en la población. La demanda por una respuesta inmediata implica que el estudio opera en el terreno donde ocurre el evento. El imperativo por la intervención oportuna implica que esta investigación tiene duración y extensión limitadas en el tiempo. La investigación de brotes y epidemias es un ejemplo típico y más frecuente de una investigación epidemiológica de campo. La investigación de un brote en curso, en general, es un trabajo que demanda una acción rápida y una respuesta correcta del equipo local de salud a fin de mitigar
y suprimir oportunamente los efectos de un brote en la población. En el momento de identificar un brote dependiente de una fuente de información, que puede ser aumento en el número de casos que consultan, medios de comunicación, vigilancia epidemiológica, promotores de salud o la comunidad, es primordial establecer los objetivos para hacer la investigación de la situación. El objetivo principal es el control del brote, por lo tanto se debería enfocar en 3 cosas. Primero, eliminar el riesgo de diseminación de la enfermedad. Segundo, interrumpir la cadena de transmisión. Y tercero, reducir la gravedad del problema o hacer procesos de educación. Eventos prioritarios para la vigilancia en salud pública. El Ministerio de Salud y Protección Social y el Instituto Nacional de Salud, como Autoridad Sanitaria Nacional, son los encargados de establecer cuáles eventos son objeto de vigilancia y definen los lineamientos operativos y de gestión. En este sentido, han orientado que ante la presencia de casos de enfermedades de notificación obligatoria, inmediata, semanal o mensual, estos deben ser analizados e investigados, por ejemplo, un brote de dengue o de una enfermedad transmitida por alimentos. También ante casos que están en proceso de erradicación, eliminación u otra forma de control, por ejemplo, parálisis flácida aguda, sarampión, rubiola, síndrome de rubiola congénita, tétanos neonatal, difteria, tosferina, meningitis bacterianas, así como ante enfermedades definidas como emergentes o reemergentes, como puede ser un brote de sarampión, o ante la presencia de enfermedades o eventos de salud de acuerdo con lo estipulado en el Reglamento Sanitario Internacional. Estos deben registrarse y reportarse a la Autoridad Sanitaria Nacional, Instituto Nacional de Salud o Ministerio de la Protección Social. Y estos reportan a la OPS y a la OMS por los canales acordados. ¿Cómo investigar? La investigación epidemiológica de brotes se ejecuta mediante los 2 tipos de investigaciones que conocemos, o de tipo descriptivo o de tipo analítico. Hablemos un poco de la investigación descriptiva. Se orienta a contar cómo se caracteriza el brote en tiempo, lugar y persona. El producto de esta etapa permite sugerir la fuente y el modo de transmisión del agente e identificar a aquellos individuos que están en riesgo de desarrollar la enfermedad. En esta fase, fundamentalmente se generan hipótesis para adoptar acciones de control inmediato. Ahora hablemos de la investigación analítica. Esta consiste en la comparación de grupos de personas enfermas con grupos de personas no enfermas en la comunidad para identificar y cuantificar cómo determinadas exposiciones, bien sea factores de riesgo o determinantes sociales, favorecen la presencia de la enfermedad, con lo cual es posible establecer acciones de prevención y control definitivas. Esta etapa es muy útil y sirve para confirmar la fuente, modo, riesgos y exposiciones para la propagación del brote. La investigación de un brote involucra un conjunto de pasos ordenados de tipo metodológico, bajo el liderazgo de la autoridad sanitaria, bien sea la Secretaría de Salud o quien haga sus veces, el Instituto Nacional de Salud y el Ministerio de Protección Social. Estos son, primero, planear el trabajo de campo que involucra aspectos administrativos, técnicos, operativos y logísticos. Segundo, establecer la existencia del brote. Este paso está a cargo del talento humano de vigilancia en salud pública en el territorio. Tercero, verificar el diagnóstico. Es prioritario asegurarse de que el brote haya sido correctamente diagnosticado, excluir errores de definición de caso, en forma que se determine el agente causal del brote, o de interpretación de resultados de laboratorio, verificar la necesidad de exámenes complementarios. Adicionalmente, si se considera necesario, hablar con enfermos o informantes cercanos. Cuarto, definir e identificar los casos. Esta es una tarea importante. La aplicación de la definición de caso, criterios clínicos, criterios de laboratorio y criterios epidemiológicos son fundamentales. En todos los casos se deben seguir las orientaciones técnicas de los protocolos de vigilancia establecidos por el Instituto Nacional de Salud. También en el siguiente paso, el quinto, establecer la definición de casos, caracterizar el brote por tiempo, lugar y persona. La descripción completa del brote o epidemia incluye a las personas afectadas en una extensión geográfica y en un tiempo particular. Esta definición puede ser caso sospechoso,
que incluye los signos y los síntomas clínicos sugestivos de la enfermedad en cuestión de forma tal que abarca la mayoría de los casos. Caso probable, que tiene los hallazgos clínicos típicos de la enfermedad sin la confirmación del laboratorio. Y caso confirmado, que debe tener la verificación del laboratorio. El sexto paso es identificar y contar el número de casos presentes en el territorio. El conteo debe incluir los casos que se identifiquen por parte del equipo de salud pública, los casos que se obtienen por la búsqueda de rumores, se deben clasificar e ingresar los casos sintomáticos o leves. Para cada uno de los casos se debe registrar el dato de contacto, la ubicación de la persona afectada, la ubicación geográfica, los signos y síntomas que presentó, los factores de riesgo a los cuales estuvo expuesto que puedan estar relacionados con la enfermedad. Y el paso 7 es realizar la descripción epidemiológica del brote. Se realiza en los términos que ya comentamos: tiempo, lugar y persona. El tiempo. Se elabora una curva epidémica, que es una representación gráfica donde se describe el momento en el cual estuvo expuesto a los agentes causales, el momento en el que se iniciaron los síntomas, los días en que se puede contagiar a otras personas, hasta el momento en el que terminan los síntomas, como el ejemplo que tenemos aquí, en donde se ve el periodo probable de exposición, los días mínimo del periodo de incubación, los días máximo del periodo de incubación, la duración de la enfermedad. Nuestra segunda variable es lugar. Se describe la distribución geográfica, espacial, cartográfica. Por ejemplo, en la imagen que tenemos aquí, vemos la distribución geográfica de los casos de dengue en la semana 14 del año 2013 en el departamento de Arauca. Y nuestra última variable es persona. Describe la distribución de los grupos por edad, sexo, raza, estado laboral, estilo de vida, costumbres, entre otras que sean relevantes para cada caso. Luego de nuestro séptimo paso, que fueron las variables tiempo, lugar y persona, pasamos a nuestro octavo paso, que es identificar y describir las posibles causas, determinantes, factores de tipo exposición que tengan o que expliquen por qué ocurrió la situación, es decir, nos hacemos una hipótesis. A esta comprensión se llega mediante la observación o la reflexión, que conduce a una predicción refutable, una conjetura que se presenta de forma tal que permite ser probada o refutada. Por eso hablamos de hipótesis. Para comprender el modo en que ocurren los hechos, factores, exposiciones, determinantes, todas las causas que influenciaron la aparición del brote, es necesario responder a las siguientes preguntas orientadoras. ¿Cuál es el reservorio del agente causal? ¿Cuál es el modo de transmisión? ¿Cómo se transmite a las personas? ¿Cuáles son los factores de riesgo? ¿Cuáles son los determinantes explicados y cuál es el tipo de exposición? ¿De dónde eran los afectados? ¿Cuántos días ocurren entre el momento del contacto con el agente causal y el inicio de los síntomas? Y esto debe estar a cargo de los equipos locales de salud, es decir, la comprensión completa de la ocurrencia del brote. La investigación de brotes debe estar enfocada a darnos 3 respuestas especiales, ¿no? ¿Cuál es el agente causal? ¿Cuál es el modo de transmisión? La exposición asociada a mayor o menor riesgo de enfermar. Los líderes de los equipos de vigilancia en salud pública en los territorios determinan el tipo de estudio más adecuado para configurar el brote bajo los lineamientos del Instituto Nacional de Salud. En este curso solo abordaremos los conceptos básicos necesarios para fortalecer las competencias del equipo de apoyo a la vigilancia en salud pública en la entidad territorial. Noveno paso. Desarrollar las medidas de prevención y control de caso. Estas medidas pueden ser aplicadas desde el inicio del estudio de situación y dirigidas a la fuente de infección, enfermos, medidas dirigidas también a la protección de susceptibles, los contactos. Entre las más importantes tenemos la vacunación, el tratamiento terapéutico, la profilaxis, es decir, administrar medicamentos para evitar que se desarrolle la enfermedad en las personas que han estado en contacto con los casos. Y el 10º y último paso para nuestro caso sería la comunicación de los hallazgos. Ahí es donde se elaboran los informes de brotes que van dirigidos a las autoridades pertinentes.